Apóstoles, capítulo 2, verso 41 al verso 47. Vamos a estar leyendo. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los hermanos, a los amigos que nos están acompañando en este nuevo día y en este lugar donde hemos venido a adorar y a glorificar al Señor, hemos venido a rendirle culto a Él. Y qué bueno que usted también haga parte de esta adoración al Señor. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41 hasta el verso 47. Vamos a leer todos juntos esos versos de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Cuando tengan, confirmen con un amén. Y de pronto los que no trajeron de pronto donde leer y pueden alcanzar mirar hasta acá al frente, les invito a leer al frente. Amén. Leamos juntos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento, tenga la bondad. El Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Sabe que hablar de la iglesia es hablar de Cristo? Es hablar del Señor Jesús. Porque sin el Señor Jesús, esta iglesia no existiera. La iglesia no existiera. Si de pronto nosotros diríamos que podíamos hacerlo a nuestra manera o por nuestros propios medios, no funcionaría. Porque la iglesia nace a raíz del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe que nosotros somos muy buenos para recordar muchas veces cosas buenas, pero también recordamos más las cosas malas? Pero qué bueno es que nosotros hoy recordemos lo bueno, pero sin olvidar cómo comenzamos. ¿Sabe, hermano, que ahorita que el hermano Nicolás decía la edad que se bautizó en el año 32, ¿verdad? 72 no fue. Bueno, mire, 68, mano. 68 o 72. Bueno, 68. O sea, uno dice, ¿qué tuvo que vivir? Porque una cosa es el que se bautizó el domingo pasado o el que se bautizó el año pasado.
de los dos hermanos que pasaron acá adelante. ¿Será que es lo mismo? ¿Les tocará vivir lo mismo? Los tiempos han cambiado, el tiempo es diferente. Una cosa cuando el hermano Nicolás, ¿por qué menciono esto, hermano? Porque en aquel entonces había más persecución. No era fácil que se predicara el evangelio. No se abrían puertas para que la palabra de Dios se predicara. Porque había una sociedad fundamentada bajo las tradiciones. Y llegar alguien con un nuevo mensaje diferente al que de pronto cada quien tenía en su momento, empezaban a chocar. Y como chocaban, venían persecuciones. Cuando nosotros miramos la historia de la iglesia nuestra, como hablando de la organización como tal, cuando comenzamos, los inicios no fueron fáciles. Los inicios fueron bastante complicados, bastante difíciles. Hubo muertes, hubieron mártires. Y de pronto nosotros acá hoy nos gozamos, nos alegramos y nos reunimos aquí y decimos: oye, hermano, qué bendición, hoy celebramos 89 años de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero ¿cómo fue el nacimiento? ¿Cómo fue a los que apedrearon? Las casas que incendiaron. Pero tampoco es comparación a los inicios de la predicación. No hablando de Colombia, sino hablando de la iglesia en general como tal, la iglesia del Señor. ¿Cómo eran los inicios? Y empecemos a mirar algo. Y es que los que recibían la palabra del Señor se convertían. Nosotros aquí a veces hablamos del oír, del escuchar, del saber entender la palabra, del llamado de Dios. Pero a veces nosotros nos convertimos al Señor, pero no estamos convencidos de su obra redentora. Hermano, pero ¿cómo es esto? Es que cuando el Señor o cuando la palabra llega a una persona y dice: oiga, los que creyeron se convirtieron. ¿Cómo vieron que se convirtieron? Hombre, porque se bautizaron. ¿Cuántos se bautizaron? En este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles me está mencionando como 3,000 personas. Y usted dirá: hermano, pero esa cantidad la pudieron bautizar. Bueno, se bautizaron. Pero quiero que miremos algo importante. Lo que surge después del bautismo. Y es que aquellos que se convertían mantenían las cosas en común, dice la palabra de Dios. Hay una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos. ¿Cómo dice el logo de la iglesia nuestra? ¿Ah? Un Señor, una fe, un bautismo. El Evangelio
a todo el mundo. Predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Eso es lo que nosotros hablamos porque la Biblia nos lo enseña de esa manera. Pero yo pregunto algo en esta mañana. ¿Es verdad que nosotros tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo? Es el que nos salva a nosotros, es el que nos da la salvación. Y por eso hoy estamos aquí y hemos creído. Pero realmente todos nos sentimos salvos. ¿Ustedes qué dicen a eso? ¿Realmente sentimos que tenemos el mismo Señor? ¿Ustedes qué dicen a eso, hermano? Porque si eso no es así, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Aparte que perdemos el tiempo, estamos divagando en pensamientos. Y por eso somos fácil de llevar por cualquier viento de doctrina que aparezca. Porque no estamos convencidos en lo que nosotros queremos. Y perseveraban, dice la palabra del Señor, en la doctrina de ¿quiénes? De apóstoles y profetas. Oiga, esa doctrina era especial porque tenía un fundamento, porque tenía un ángulo principal, una piedra principal, una roca estable, y es Cristo. Hoy está pasando algo. Por eso que le dije, hermano, recordemos las cosas buenas, vivamos en alegría, pero no olvidemos los inicios. No olvidemos los inicios. Ahí en el video que vimos escuché algo decir que antes no habían templos lujosos como los hay hoy en día, ¿o sí? Eso salió en el video, ¿verdad? O sea, no era fácil el congregarse. Hoy tenemos, hermano, vea, yo quiero que en esta mañana nosotros meditemos en esto. Hoy tenemos tantas comodidades, pero poca búsqueda de Dios. Templos lujosos, pero vidas cristianas a media. Dice, hermano, pero ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Cuando se levantó la persecución en Jerusalén, ¿dónde se congregaban los apóstoles? ¿Cómo hacían para congregarse? ¿Cómo hacían los hermanos para hablar de la palabra o escuchar de la palabra? Yo quiero entender algo. Porque cuando la persecución se levantó, no tenían la libertad, hermano, de pararse en las plazas públicas y hablar del evangelio, hablar de Jesucristo. Y tenían que hacerlo en las azoteas de las casas. Tenían que hacerlo en cuevas, en lugares apartados. Hablando del libro, de las obras maravillosas del Señor, pero también pendientes con los que venían a perseguir, de sus perseguidores.
¿Por qué crecía la iglesia? Hermano, a pesar de que habían persecuciones, a ellos no les importaba ser arrestado, ser encarcelado, morir por causa del evangelio. No les prestaba atención eso. Lo que ellos pensaban era siempre hacer la obra del Señor, anunciar la palabra. Pero hermanos, ¿qué estamos viviendo hoy en día? ¿Qué estamos viviendo nosotros? La iglesia parece que está como que sumergida en un sueño. En el cual no queremos despertar. Hermano, hay mucho modernismo. Hoy el cristiano ya no carga una Biblia. No voy a decir que por pena o qué. Pero, hermano, vea, la Biblia muy poco se la roba. A usted lo ven con una Biblia y no la atracan. Pero usted lo ven con el teléfono y cuente que enseguida está atracado. Porque hemos entrado en la era moderna y hemos olvidado los principios. Mucho lujo y poca búsqueda de Dios. Hermano, que es mala la tecnología, no estoy diciendo que sea mala porque estamos en esta época y todos la usamos. Porque yo la uso también. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo es al tiempo que yo tengo que dedicar para buscar de la presencia de Dios. Hermano, el texto que leímos dice que sucedían muchas maravillas cuando comenzó la iglesia. Yo quiero hacerle una pregunta a los antiguos, a los de aquí de Ceballos. Cuando ustedes comenzaron aquí en Ceballos, los que comenzaron aquí en Ceballos, los que son, ¿cómo llaman eso? ¿Cómo que se llama? Los nativos de aquí de Ceballos. Cuando ustedes comenzaron, no les fue fácil, pero veían obras maravillosas de Dios aquí. Veían milagros de Dios aquí, ¿verdad? Y yo le pregunto, esos 4, esos 10 o esos 15 que habían en ese entonces, ¿qué hacían para que esos milagros se vieran? ¿Qué tenían que hacer? Había un mismo sentir. Yo creo que nadie pensaba en otra cosa sino en crecer, pero todos con el mismo pensamiento. Y había una búsqueda con Dios constantemente. Aquí habían 2 referentes muy importantes en la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Y todavía yo no pude tratar mucho con ella, simplemente cuando me invitaran a predicar y cuando ya fui pastor aquí con una hermana nomás. Con la hermana Cristina. ¿Se acuerdan de la hermana Cristina? Ah, bueno, ¿ustedes se acuerdan de ella? Ella era un referente aquí en la iglesia. Y la hermana buena,
Eran un referente en la iglesia y todavía uno sale por allí, hermano, y habla con personas y dicen, oiga, la hermana buena oraba mucho por mí. La hermana Cristina me aconsejaba mucho a mí. Esas dos columnas se fueron. Ya no están. Pero todavía la iglesia de Ceballos está. Pero necesitan esas columnas también. Hermano, ¿cómo así? Esas columnas, ¿cómo? ¿A qué se está refiriendo? Y de ellas no hablaban tanto por lo que ellas hacían, sino por lo que Dios hacía a través de ellas. En la búsqueda de Dios. Un vecino me dijo el otro día, me dijo, oiga hermano, cuando la hermana buena estaba viva, hermano, por aquí eso no se veía tanta pelea aquí. O sea, como que había un respeto tal. Es que el asunto está, hermano, en cómo estoy yo con Dios. En la historia de la iglesia siempre ha tenido que tener en cuenta la mujer. Siempre la mujer está ahí. Desde el principio de la creación. ¿O no es así? Desde el principio de la creación. Pero no hablemos de la creación, hablemos de cómo Dios las está usando a ellas. Cómo Dios usa a las hermanas. Y no es porque, hermano, sean las mejores o no, porque es que cada quien tiene sus propios defectos y sus malos momentos, pero es que Dios las usa porque ellas se entregan por completo a Dios. Muchas maravillas y señales eran hechas, porque había unidad en la iglesia. Porque todos tenían el mismo sentir. Y las palabras del Señor nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero se nos ha olvidado cuál es el sentir. Se nos ha olvidado que el Señor nos está hablando de su amor. Que cuando la iglesia tiene amor, la iglesia crece. Porque eso es lo que es la unidad, hermano. Tener el mismo sentir, tener el mismo pensamiento, sentir lo mismo, el mismo dolor del otro, sentirlo también. Pero la iglesia ha crecido. Ya hay megatemplos donde los hermanos ya no se conocen el uno con el otro, donde ya no hay la comunión. Apenas se termina el servicio, todo el mundo sale y se va. ¿Sabe que nosotros hoy estamos que apenas aquí el dirigente, todavía no ha dicho dirigente, Dios les bendiga, y ya todos están en sus casas? Ni siquiera en la puerta. Oye, siempre nos quedamos como que los mismos, ¿verdad? Aquí se queda siempre casi que los músicos, los de la junta local, les manda Rode que trae los desayunos. Amén.
O sea, son pocos los hermanos que quedamos aquí socializando entre nosotros mismos. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que el tiempo, hermano, trae afanes. Se nos ha perdido ese sentir del compartir. El texto que leímos, hermano, nos habla de que los que se iban convirtiendo y tenían posesiones, las vendían. De pronto por un mal enfoque que en su momento tuvieron. Pero lo que quiero que miremos, hermano, es que ellos vendían las cosas no para el beneficio de ellos. Porque usted puede vender una propiedad y usted puede hacer lo que quiera con ese dinero. Pero ¿qué hacían ellos, los que vendían las propiedades en los inicios? Compartía con el que no tenía. De pronto lo que miraron, hoy en nosotros miramos como un mal enfoque que le dieron a las cosas, en aquel entonces era una bendición para muchos que se convertían al Señor. Muchos compartían el pan, porque había necesidad. ¿Quiénes eran los que más buscaban del Señor? ¿Acaso no eran los pobres? Los que tenían necesidades, los cojos, los enfermos, los mancos, los ciegos, los sordos. No eran los que buscaban la presencia de Dios. No eran los que buscaban de Jesús. ¿Acaso no fue a ellos que el Señor también les dijo, vayan y tráiganlos, ya que los buenos no tienen necesidad? ¿Se acuerda de la parábola de la boda? Los convidados no vinieron, los que tenían posesiones no vinieron. Pero el dueño de la fiesta dijo, no, vayan por las calles, por los campos, por los caminos y traigan a todos los que encuentren por ahí. Hay una necesidad grande. Y nosotros no podemos cubrirla con lujos. Hermano, necesitamos sencillez de corazón. La iglesia necesita volver a sentir con el corazón. No, hermano, no estemos luchando el uno por cada lado, hermano, ni buscando lo suyo propio. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de la preeminencia del amor? ¿Acaso la palabra no nos enseña que el amor es sufrido? Pero que también nos dice que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo propio. Queremos buscar las comodidades nuestras y se nos olvida la necesidad de buscar de Dios. A veces hacemos como el prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? O como aquel fariseo. ¿Y quién es mi prójimo? A veces nosotros queremos, hermanos, tratar de desconocer lo que el Señor quiere hacer en la vida nuestra. Pero no podemos. Porque cada vez que le preguntemos algo al Señor, el Señor nos da la respuesta enseguida y nos las da delante las cosas que están allí.
En la palabra del Señor, hermano, nosotros vemos que la iglesia primitiva era una iglesia perseguida. Pero a pesar de que era perseguida, ¿qué pasaba con ella? Oiga, crecía, impresionante. Te dirá, hermano, yo me pongo a pensar, ¿cómo es esto que ella crece? Si a ti te están persiguiendo, tú vas a refugiarte, a esconderte y de pronto quizás a no hablar con nadie para que nadie sepa nada de ti. ¿Se acuerdan de Pedro, lo que hizo Pedro? ¿Ustedes se acuerdan de lo que hizo Pedro? El día que el Señor le arrestaron. ¿Ah? El que había dicho, yo no te voy a dejar. Pero cuando se juntó con la gente y vio que la cosa era seria, porque hermano, bonito es seguir cuando tenemos todo al alcance. Cuando no hay dificultades, cuando no hay problemas, cuando no hay lucha, cuando no hay nada de esas cosas, es bonito seguir. Porque todo es alegría, todo es felicidad. Y compartían con el Señor y era una alegría que había porque el Señor estaba con ellos. Pero el día que lo arrestaron, dice que se dispersaron como ovejas sin pastor. Y Pedro, que lo seguía, le negó. Porque la gente le dijo, oye, tú eres de él. Hablas como él. Tú eres de ellos. Pero él lo negó. Hermanos, nosotros, ¿cuántas veces hemos negado al Señor? Oiga, a veces no le damos ni el saludo a los hermanos en la calle. Usted ha vivido eso, ¿verdad? Yo eso lo he vivido bastante. Y después le preguntan a uno, oiga, ¿y esa no es de la iglesia suya? Pastor, y no la saludó, pastor. Yo dije, no, de pronto es que no me escuchó. A veces uno se pone a sacar excusas de pastor, y así le escuchó, pastor. Pero bueno, mantengamos la duda ahí, ¿verdad? ¿Qué indica eso? Que hemos dejado de amar. Y no amar al hermano, amar a Dios. Porque si tú amas a Dios, amas a tu hermano. Amas a tu prójimo, amas a todo el que está al lado tuyo. Porque aquí no somos de los que nos acercamos por la necesidad de un favor, no. Nos acercamos a Dios es porque tenemos necesidad de Él constantemente. Y no podemos cambiarlo, hermano. Si usted mira, la iglesia primitiva era una iglesia que aprendía. ¿Cómo aprendía ella? En la doctrina. Oiga, hermano, hoy todavía se enseña la doctrina. Y todavía hay hermanos creyendo que no es así. Hermano Gerson.
Se predica la doctrina de apóstoles y profetas y todavía hay hermanos que no la creen. Hermanos bautizados que se bautizaron un día en el nombre de Jesús. Yo sí te quiero decir algo. Comencemos a hacer lo correcto. Oiga, ¿sabe algo, hermano? Por ahí vino alguien a ayunar ayer. Y me preguntó, y a mí se me olvidó que había el ayuno de los jóvenes. A mí se me había olvidado que había ayuno de los jóvenes. Y ella me preguntó, hermano, ¿para qué me haré? Yo lo que le pregunté, ¿vienes a hacer el aseo? Y me dijo, no, hermano, vengo al ayuno. Ah, verdad, pero es que los jóvenes no ayunan. Y ella me dijo, hermano, pero yo sí lo hago. Y dije, sí, pero no estoy hablando de ti. Estoy hablando del resto de los jóvenes. Oiga, se acabaron los amén. Oiga, qué cosa tan brava. Hermano, pero ¿cómo así que no hay? No, hermano. Aquí nos cuesta ayunar. Aquí nos cuesta orar. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo así, hermano? Si ya el tiempo pasó para eso. Dígame usted dónde dice eso. ¿Dónde me dice a mí que yo no tengo que buscar al Señor en ayuno y oración? Hermano, que eso es para los judíos. Entonces quedémonos allá, no sigamos al Señor. Entonces nosotros no somos la iglesia. Porque aquí clarito la Biblia me está diciendo, y perseveraban unánimes en la oración y el partimiento del pan. Sus apóstoles, cuando estaba Jesús con ellos no tenían necesidad de orar, ¿verdad? Ellos no tenían esa necesidad ni siquiera de ayunar. Porque el Señor estaba con ellos. Pero el Señor les dijo, llegará el momento en que ya yo no esté con ustedes y les va a tocar. Hermano, nosotros estamos en el tiempo donde todo para nosotros es color de rosa. Donde creemos que ya no hay espinas. Donde creemos que ya no hay leones. Donde pensamos que ya el pecado no existe. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Porque no tenemos ya la necesidad de buscar de Dios. Una iglesia que no busca de Dios fracasa. Oiga bien, hermano, una iglesia que no busca de Dios fracasa. Tú puedes tener el conocimiento teológico, todo lo que tú quieras. Podemos saber, hermano, de todas las Biblias por haber. Pero si no buscamos de Dios, no sirve. Se convierte ¿qué? En címbalos resonantes, que retiñen, pero dan sonido incierto.
Y por eso no saluda al hermano en la calle, porque no está convencido que es de Dios. Porque cuando yo estoy convencido que yo soy hijo de Dios, hermano, yo saludo con amor, con alegría. Y si va del otro lado, me le cruzo al otro lado. Hermano, yo encuentro hermanos por la calle así, que de otras congregaciones, y empiezo a invitarle cuando voy en la moto y le digo, hermano, Dios te bendiga. Hermano Juan, Dios le bendiga. Y son de otras congregaciones. Y usted dirá, hermano, pero es que, ¿cómo va usted saludando a todo el que se encuentre? Si él me ve, yo lo saludo. Si yo voy en el mismo camino, es que yo tengo que mostrarle que perseveramos en la doctrina, que somos hermanos. Vea, yo me encontré con un hermano un día, allí en el centro comercial de aquí arriba, La Castellana. Me encontré con un hermano ahí. Él estaba sentado en una de las banquitas que están allá. Y yo pasé ahí. Y este parece el hermano. Me devolví y lo saludé. Y efectivamente. Y yo le pregunté, hermano, y cuéntame cómo has pasado. Y empezó a contarme. Y a decirme que tenía una dificultad grande. Un problema grande que se le había formado familiar. Y empezamos a hablar, a dialogar. Ahí me quedé con él un buen rato a hablar. Pero había alguien que tenía una necesidad. Y a veces nosotros pasamos de largo como él, publicano, como el sacerdote, como el levita, como el fariseo. Pasamos de largo. No nos importa si el otro tiene necesidad. Alguien tiene que ser de samaritano. La palabra del Señor nos enseña que Jesús, por eso le dije, hablar de la iglesia es hablar de Jesús. Y la palabra del Señor me dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque había una mujer con necesidad. Y no solo esa mujer, sino la ciudad de Samaria. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de buscar de Dios? ¿Sabe que Isaías dice, en el capítulo 5 dice Isaías, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo? Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué fue llevado cautivo mi pueblo? Porque no tenía conocimiento. Porque no tenía conocimiento. Oiga, cuando nosotros no tenemos conocimiento, vuelvo y les digo, fracasamos. Somos cautivos. Hermano, hay gente que agarra, vea, gente en conversa, cogen cristianos y hermano y los vuelven un 8. Cristianos. Porque les dice que van a la iglesia y empiezan ellos a decirle, ¿por qué vas tanto a la iglesia? No hay necesidad. Ya tú creíste, es suficiente. Y así mucha gente, hermano nuestra, y por eso que ustedes muchos que dejan de congregarse. Porque se han dejado llenar la mente, el corazón de que como ya están es mejor así. Y que no hay necesidad de congregarse al Señor. Yo conocí de alguien, hermano, que no está ahora con nosotros. Él le decía a su esposa, oye, tú sí pasas en la iglesia.
Oiga, las hermanas les tiran duro a veces. ¿Sí o no? Les tiran duro, aún sus esposos cristianos. Tú si pasas en la iglesia, ahora a todo momento en la iglesia. ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto ayunar? ¿Para qué tanto ir a orar? ¿Para qué tantas cosas? Si así estamos bien. Y ese fulano ya no está en la iglesia. Ojo, hermano, el Señor quita lo que no sirve. El Señor quita lo que no sirve, lo que estorba lo va quitando de sus hijos, porque dice, ay de aquel que se convierte en piedra de tropiezo. Mejor no me hubiese conocido. O sea, no le está hablando al inconverso. Porque está bien que el inconverso a ti te diga, oye, pero otra vez para la iglesia. Eso es espera del inconverso. Pero del cristiano no, el cristiano al contrario. Te vas para la iglesia, ven, yo te acompaño, yo te ayudo. ¿En qué te puedo colaborar? ¿Sí o no, mi hermano? Eso hacemos los que conocemos de Dios. Pero usted, hermano, tenga mucho cuidado. ¿Por qué sucede eso? Por falta de conocimiento. El pueblo se pierde cuando no hay conocimiento. La iglesia que se mantiene en oración es una iglesia que crece espiritualmente y numéricamente. Económicamente, ¿quién dijo eso? Sí, es verdad. Es verdad. Oiga, y no solo eso. Yo no sé si cuántos aquí que trabajan en las empresas han tenido la bendición de que los patrones o los jefes de ellos le han invitado en algún momento, oye, vamos a orar para que el Señor nos bendiga hoy. Y no son cristianos ellos. ¿Cuántos les ha pasado eso? Oiga, hermano, y nosotros enseguida sacamos pecho. ¿Y saben por qué sacamos pecho? Porque dice, oye, nos tienen en cuenta hasta para una oración aquí. Porque Dios es el que hace la obra. Y el día, hermano, cuando ya se vuelve una costumbre y no va el que ora y pasa algo, eso es porque no oramos. Eso es porque no vino el hermano, no vino la hermana para orar. Pero hay hermanos que los compañeros de trabajo nunca se enteran que son cristianos. Esa es la contra. Porque cree que si se entera lo van a molestar. Y como no saben que es cristiano, participa de las cosas malas que ellos hacen. Entonces yo pregunto, ¿cómo se añaden entonces los que van a ser salvos por medio del testimonio nuestro? ¿Cómo se añaden? Oiga, el que no conoce a Dios sabe cómo vives tú, cómo vive un cristiano. Él sabe eso. Y dice, hermano, pero ¿cómo nosotros nos dejamos llevar de la vanagloria de la vida? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Entre tanto que yo voy, ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Ocúpate de qué. ¿De la qué, mano Jorge? ¿De la qué, mano Jorge? Seguro, mano Jorge. Ocúpate de la lectura.
Ocúpate de la oración entre tanto que yo voy. O sea, le digo, no tengas tiempo libre. Oye, cuando es festivo y tenemos eventos o hay culto, vamos a poner ejemplo, martes culto de oración, pero es festivo. Vamos a poner ese ejemplo, no es el martes, pero vamos a poner ese ejemplo que ha pasado. Hasta los jueves ha pasado eso. El hermano secretario me llama, hermano, que me están llamando, fulano de tal me está llamando, que si hay culto porque es festivo. Es cuando más tienes que buscar de Dios, que estás más libre. Y yo le he dicho al hermano, dígale que hoy hay culto. Y que venga el ayuno, que venga la oración, que está libre. Pero entonces aprovechamos el tiempo para otras cosas menos para buscar de Dios. Hermano, vea, yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos por esto. El tiempo se nos ha ido y yo hablo bastante. Hermano, tenemos que ocuparnos en la búsqueda de Dios. El hermano Gerson dijo ahorita, estos jovencitos que están aquí van a celebrar los 100 años y el hermano Hugo dijo, y yo también. O sea, todavía tenemos aspiraciones, hermano Hugo. Faltan 11 años para los 100. Todavía creemos nosotros que vamos a estar todavía. Creemos eso. Amén. Ahora, si el Señor no viene, si el Señor viene, nadie lo va a celebrar. Todos estaremos con Él en los cielos. Amén. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros tenemos que perseverar para seguir avanzando en el Señor. Tú no te detengas. Tú no te quedes amedrantado en el camino. Estamos en tiempo de alegría, en tiempo de esperanza. Pero tiene que haber una iglesia que esté unida. Tiene que haber una iglesia que tenga las cosas en común. ¿Sabe que cuando venga alguien a visitarnos, algún amigo que tú traigas, vean la hermandad que hay en la iglesia? Yo trabajé con un hermano en mis inicios de cristiano. Trabajé con él en una empresa de decoraciones y fábrica de ventanas y cosas así. Con él fue que aprendí a trabajar esa parte en ese entonces. Y él trajo a un muchacho que le ayudaba a trabajar ahí. Y yo cada vez que en la mañana hacíamos la oración, leíamos la palabra y el muchacho con él ahí al lado también escuchando. Y el muchacho me decía, oiga, a mí me gusta el trato que ustedes se tienen. Y ¿cómo así? No, que ustedes se tratan con respeto. Y los veo conversando, bueno. Y no, lo que pasa es que nosotros hablamos de esa manera, nosotros compartimos así. Y yo te invito a ti a que hagas parte también. Oye, y el muchacho, cada vez que había devocional, en la mañana que hacíamos devocional, él llegaba temprano. Antes que se abriera el almacén, ya él estaba ahí. Y nos decía, hermano, ¿a qué hora es que vamos a hacer la devocional? ¿A qué hora ustedes van a leer la palabra? Y no, ya vamos a hacerlo. Y cuando el hermano no iba, compartíamos los dos. Y él terminó bautizándose. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué llevó a este joven a convertirse al Señor en ese entonces? Donde ese muchacho era tremendo. Tremendo era.
Borrachín de todo era, porque llegaba, al principio llegaba hasta borracho al trabajo. Pero Dios hizo un cambio en la vida. ¿Y sabe por qué? Porque se necesita que haya una iglesia unida. No en vano el logo que nosotros tenemos dice Iglesia Pentecostal Unida. Porque es que nosotros mantenemos la unidad. Seamos unidos, tengamos el mismo sentir. No nos olvidemos que el sentir que hubo en Cristo tiene que estar en ti también. Dios te llamó para ello. ¿Y cómo nosotros vamos a ganarnos a otros si nosotros no nos hemos ganado nosotros mismos? Necesitamos, hermano, que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, hoy estoy en tus manos. Juan capítulo 17. Ya estamos terminando, hermano, no se preocupe. Juan capítulo 17 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quién? De ellos. Oiga, o sea que usted es fundamental o no es fundamental. Qué bueno es que tú le muestres la palabra a otros, pero que tú la vivas también. Que tú vivas y muestres alegría, hermano, a otros. ¿Cuántos hermanos aquí gritan cuando la selección hace el gol? Puede ir perdiendo si quiere, pero si hace el gol, todos gritan. Y se alegran. Tocan palmas. Pero no dan gloria a Dios. Todos gritan, hermano, y no echan cuento que no. Y cuando juega ese equipo malo que usted le va, peor todavía. Amén, hermano. Y no les voy a decir nombre porque todos son malos. El único bueno es Cristo. Amén, hermanos. Pero sí es bueno que nosotros honremos al que merece la honra y la gloria. Honrémoslo con nuestra vida. Adorémoslo como tiene que adorársele a Él. Hermanos, si a la verdad en el estadio todos corren por una corona que es corruptible, ¿cuánto más nosotros que corremos por una incorruptible, hermano? En la cual la palabra del Señor dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque lo que tenemos allá al frente es un galardón enorme. Y solo los valientes la alcanzan, hermano. Y aquí están los valientes en esta mañana. Aquí están los que están luchando por alcanzar la victoria. Aquí están los que se enfrentan a diario a las adversidades, a las dificultades. Están aquí. Los que están cumpliendo años están aquí hoy. Hoy están cumpliendo 89 años, pero 89 años de lucha, 89 años en victoria en el Señor. Caminemos con Él. Caminemos con Él. ¿Sabe? Hermano, uno aprende a vivir con el Señor y uno dice: oiga, verdaderamente hoy estoy cumpliendo de verdad en el Señor. Hermano, vea, yo le voy a decir algo. ¿Quién fue el que cumple años en estos días? Hermana Joana, Padre, bueno, Timoteo está chiquitico todavía. Jainer. Pero yo les pregunto, ¿dónde estuvieran ustedes si no conocieran a Cristo? ¿Dónde hubiesen celebrado ustedes su cumpleaños? Pero hoy estamos aquí adorando a Dios. Hoy estamos aquí honrándolo a Él. Hoy estamos aquí glorificándolo a Él.
Y la torta la tiene Fader allá, así que esa es la que vamos a comernos ahorita. Hermanos, gocémonos en el Señor. Gocémonos, deleitémonos en la presencia de Dios. Que solo en Él hay gozo, paz y libertad. Coloquémonos en pie, hermano, tenga la bondad. Yo quiero invitar a alguien en esta mañana que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentirte en mi vida, quiero vivir para ti. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí en esta noche, esta mañana, el Señor nos está diciendo que abramos el corazón a Él, que busquemos de su presencia? ¿Por qué no vienes en esta mañana, hermano? Amigo, ¿sabes una cosa? Que Dios te ama y quiere cambiar tu vida también. Vivamos una vida en el Señor. Vivamos juntos. Yo quiero invitarle a la iglesia a venir acá adelante. Véngase conmigo. Y vamos a unirnos en esta mañana en una rogativa de fe, en una rogativa delante del Señor. Queremos ver días buenos. Queremos ver días mejores. Eso solo lo podemos ver en la presencia de Dios. Oh, aleluya. ¿Por qué no venir ante Él? ¿Por qué no clamarle a Él en esta mañana? ¿Por qué no decirle a Él que es el todo para nosotros? Iglesia del Señor, tú eres de Él, tú le perteneces a Él, Él entregó su vida por ti. Oh, aleluya. Gloria al nombre tuyo, Jesús. Levanta tus manos conmigo en esta mañana. Señor Jesús, Dios eterno, Dios de gloria, tú que todo lo puedes, Señor, tú que has hecho todo por nosotros, ayúdanos a perseverar hasta el día de tu venida. Ayúdanos a seguir adelante, no nos dejes. No nos dejes en el camino. No nos sueltes, Señor, de tu presencia. Oh, santo eres, Jesús. Gloria al nombre tuyo, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, santo eres, Jesús. Bendito tu nombre, Señor, bendito es tu nombre. Gloria al Señor, gloria al Aleluya, Señor, Jesús. gloria
su nombre. Con rumbo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba. Aleluya. Sus fuerzas se agotaban Gloria a tu por nombre. la pesada cruz, la corona de espinas Aleluya. en su frente llevaba, más sangre derramaba el rostro de Jesús, el látigo en su espalda, cada vez que caía, sus carnes laceraba, y el Salvador seguía, Aleluya. llevando en sí la carga que yo la merecía, clavándola en la cruz, mi esperanza nacía. Amén. Aleluya. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida a tu disposición. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Con cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida a tu disposición. La multitud aquella que seguían al Maestro, al verle en el madero, su ánimo desfalleció. Pensaron, se acabaron la esperanza del pueblo, y muchos se volvieron a seguir en su labor. Pero es que lo más grande de este evangelio está en que mi Gloria a su Cristo nombre. murió y resucitó, y hoy vive para siempre, y preparando un pueblo para llevarlo al cielo, estar en su mansión. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida a tu disposición. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida a tu disposición. Amén. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Su amor es lo mejor que hay. Aquí está el Señor. Él sigue salvando. Él sigue restaurando. Él sigue llenando con el Espíritu Santo. Él sigue sanando nuestros cuerpos enfermos. Él sigue iluminando. Él sigue bendiciendo. Él sigue llamando a ver si alguien se quiere bautizar en su nombre. A ver si alguien quiere nacer de nuevo
y ser parte de su iglesia. Él es el que llena con el Espíritu Santo. Amén. Él es el que bendice la familia. Yo ayer pensaba, esas familias que todas han abierto su corazón al Señor, es una bendición. Y recordaba varias familias de aquí. Yo decía, qué bendición la familia de la hermana Denny con el hermano Oscar. Todos sus hijos, todos sus yernos. La familia de Rode con Moisés. Todos sus hijos, todos sus yernos. Pensaba en la familia de mi mamá. El Señor es el que ha salvado nuestra familia y la seguirá salvando. Y luego de estos 89 años lo seguirá haciendo, porque su amor sobrepasa nuestro entendimiento. Así que si usted vino aquí, no se vaya de la iglesia, haga parte de ella, es lo mejor que hay. Vea, la gente en Ecopetrol llega un momento en que la echan. Ya se le acabó el contrato y se va. En la NASA, donde sea. Pero aquí no. Aquí el más viejo de aquí es tremendo servidor. Y aquí nadie se pensiona. Aquí trabajamos siempre. Así que lo invitamos a ser parte del cuerpo del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Agradecerle por estos 89 años. Y desde miércoles, porque cumplimos 89 el martes. Pero de miércoles hasta hoy ya vamos hacia los 90. Amén. Así que es una bendición pues hacer parte de esta historia. Haga parte de la historia de la iglesia. ¿Cómo? Sirviéndole al Señor. Allá en el culto ese que hacen allá los miércoles. Allá. Ese culto está ahí para que tu familia se convierta. Ese culto lo puso el Señor allá cerca de tu casa para que tu familia se convierta. ¿Y cómo haces tu historia? Yendo a ese culto, llevando a tus familiares a ese culto, ahí donde se convierten, trayéndolos aquí. Amén. Porque aquí todos somos servidores del Señor. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a darle gracias al Señor. Todo levante su mano y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por tu amor. Gracias por tu iglesia. Gracias por la familia. Gracias por el esposo, por la esposa. Gracias por los hijos. Gracias, Señor, por la edad que tenemos. Gracias por el empleo. Gracias por el negocio. Gracias por la economía que tenemos. Gracias, Señor, por el don que tenemos, por el ministerio que tenemos. Gracias porque podemos servirte. Gracias porque podemos anunciarte. Gracias por los que oran, por los que ayunan, por los que evangelizan. Gracias por los que enseñan, por los que predican. Gracias por aquellos que salen a invitar para que las almas se conviertan. Gracias por los que tocan, Señor. Gracias por los que cantan. Gracias por los que ofrendan, por los que diezman. Gracias por toda tu iglesia, Señor. Bendice. Aleluya, aleluya. Vamos a entonar una alabanza más para ser despedidos. Esta semana tenemos oración de 3 a 4. Amén. Los invitamos a todos. Mañana es festivo. No sé. Sí, mañana festivo, oración de 3 a 4. Así que vamos a despedirnos. Ahí está la carterela, hermano, el aporte que estamos haciendo semanal. Los invitamos a todos a participar. A la hermana Ingrid, ahí está la folí. Vamos a entonar, le damos gracias al Señor por todos los niños que participaron esta mañana y que el Señor te bendiga de una manera especial. Aleluya. Hermano Jorge, Dios bendiga a la amada iglesia. La cruz diste tu vida, entregaste todo allí.